La mano de Carla temblaba mientras sostenía el anillo de diamantes bajo las luces del salón principal del Hotel Grand Stelle. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras Ricardo Stelle, el multimillonario, estaba arrodillado frente a ella, esperando su respuesta. Los cientos de empleados y ejecutivos que los rodeaban contenían la respiración. El silencio era tan denso que Carla podía escuchar los latidos de su propio corazón. Sí, susurró finalmente, y el salón estalló en aplausos. Pero para entender como una simple camarera del restaurante del Hotel T, terminó comprometida con el hombre más poderoso de la empresa. Debemos retroceder de exactamente 24 horas, a una noche lluviosa de martes, en el turno nocturno, donde Carla Méndez llevaba 3 años trabajando, sin que nadie realmente notara su presencia. Carla Méndez tenía 29 años, y una manera de moverse por el restaurante que la hacía prácticamente invisible. Era delgada, de estatura promedio, con el cabello castaño, siempre recogido, en una cola de caballo perfecta, y los ojos color avellana, que raramente se cruzaban con los de los clientes. Llevaba el uniforme negro con delantal blanco, impecable, y su sonrisa profesional era tan automática como respirar. Había aprendido desde muy joven que pasar desapercibida era la mejor manera de evitar problemas. Su madre siempre le decía que las personas como ellas, las que venían de barrios humildes y sin conexiones, debían trabajar el doble y hablar la mitad para sobrevivir en un mundo que no estaba diseñado para darles oportunidades. El restaurante del Hotel Grand Stelle era conocido por su elegancia discreta y su clientela exclusiva, empresarios, políticos, celebridades ocasionales. Carla había servido a tantas personas importantes que ya no se impresionaba. Para ella eran solo rostros que venían, comían, dejaban propina y se iban. Nunca causaba problemas. Nunca llegaba tarde. Nunca se quejaba de los turnos dobles. Era la empleada perfecta precisamente porque nadie recordaba su nombre. Esa noche de martes, el restaurante estaba inusualmente tranquilo. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del piso 23, donde se ubicaba el establecimiento. Y la vista panorámica de la ciudad se veía borrosa por las gotas que caían sin cesar. Carla limpiaba las mesas vacías cuando escuchó la voz del gerente, el señor Pacheco. Un hombre de 50 años, con bigote gris y una actitud que oscilaba entre lo condescendiente y lo autoritario. Carla, necesito que cubras la sección privada esta noche. Julia llamó enferma, y no tengo a nadie más, dijo sin siquiera mirarla a los ojos. Por supuesto, señor Pacheco, respondió ella, automáticamente. La sección privada era un área separada del restaurante principal, reservada para clientes VIP que deseaban privacidad absoluta. Carla había trabajado allí solo un par de veces en 3 años. Las propinas solían ser generosas, pero las exigencias también eran mucho más altas. Un solo error podía costarle el empleo. Aproximadamente a las 8 de la noche, llegaron los primeros clientes a la sección privada. Carla sintió un nudo en el estómago cuando vio entrar a 2 niños. Un niño de aproximadamente 8 años y una niña de unos 6. Venían solos, sin adultos, con las ropas empapadas por la lluvia. El niño sostenía la mano de su hermana con fuerza, y ambos lucían asustados y exhaustos. Disculpe, señorita, dijo el niño con voz temblorosa, necesitamos un lugar donde quedarnos. Afuera está lloviendo muy fuerte, y no sabemos dónde está nuestro papá. Carla se quedó paralizada. Las reglas del hotel eran absolutamente claras. No se permitía la entrada a menores, sin acompañamiento de adultos, en el restaurante. El señor Pacheco había despedido a una compañera 6 meses atrás por mucho menos. Además, la sección privada era aún más estricta. Debía llamar a seguridad inmediatamente. Pero algo en los ojos de esos niños la detuvo. La niña temblaba, no solo por el frío, sino por algo más profundo, miedo. Carla reconoció ese miedo porque lo había sentido ella misma de pequeña, cuando su padre los abandonó, y su madre tuvo que trabajar 3 empleos para mantenerlas a ella y a su hermana menor. Recordó las noches en que esperaba en la puerta de restaurantes y hoteles, rogando que alguien les permitiera entrar solo para secarse un poco. Entren, dijo Carla finalmente, mirando alrededor para asegurarse de que nadie más los hubiera visto. Rápido, antes de que alguien los vea. Los condujo a una mesa en la esquina más alejada de la entrada, parcialmente oculta por una mampara decorativa. Les trajo toallas limpias para que se secaran y 2 tazas de chocolate caliente que ella misma preparó en la cocina, diciéndole al chef que eran para una mesa especial. Luego se sentó con ellos brevemente, violando otra regla más. ¿Cómo se llaman?, preguntó suavemente. Soy Mateo, y ella es mi hermana Sofía, respondió el niño,
Un poco más tranquilo ahora que tenía el chocolate caliente entre las manos. Nuestro papá nos dijo que lo esperáramos en el lobby del hotel. Pero han pasado muchas horas y no regresa. Teníamos frío y hambre. Y vimos la luz del restaurante. ¿Su mamá sabe dónde están?, preguntó Carla. La cara de Mateo se ensombreció. Mamá está en el cielo. Papá dice que ella nos cuida desde allá arriba. Pero a veces creo que él también está triste y por eso se olvida de las cosas. Carla sintió que se le partía el corazón. Está bien, voy a ayudarlos a encontrar a su papá. De acuerdo. Pero por ahora necesito que se queden aquí muy calladitos. Si alguien pregunta, díganles que están esperando a su familia que ya viene en camino. Durante las siguientes 2 horas, Carla hizo malabares imposibles. Atendía las pocas mesas que tenía en la sección principal mientras revisaba constantemente a los niños en la privada. Les trajo comida, diciéndole al chef que había un error en una orden y que ella se haría responsable del costo. Les llevó mantas de la sección de servicio de habitaciones. Cada vez que el señor Pacheco se acercaba, ella se posicionaba estratégicamente para bloquear la vista hacia la esquina donde estaban los niños. Pero el universo tiene una manera cruel de complicar las buenas intenciones. A las 10:15 de la noche, cuando Carla pensaba que lo peor había pasado, las puertas de la sección privada se abrieron de golpe. Entró un hombre que ella nunca había visto en persona, pero cuya fotografía aparecía en todos los corredores administrativos del hotel. Ricardo Estele, el CEO de la cadena. El hombre que había heredado y multiplicado el imperio hotelero de su familia, convirtiendo Grande Estele en sinónimo de lujo y excelencia. Ricardo Estele tenía 38 años. Era alto, de complexión atlética, con cabello negro peinado hacia atrás y ojos grises que parecían analizarlo todo. Vestía un traje oscuro perfectamente cortado y llevaba un maletín de cuero en la mano. Venía acompañado de 3 ejecutivos, todos hablando en voz baja sobre números y proyecciones. Necesitamos privacidad absoluta, dijo Ricardo al gerente que lo acompañaba. Esta reunión es confidencial. El señor Pacheco, que había aparecido como un relámpago al ver al CEO, prácticamente se arrastraba detrás de ellos. Por supuesto, señor Estele, la sección privada está completamente disponible. Carla es nuestra mejor camarera. Ella se encargará personalmente de su atención. Carla sintió que el mundo se detenía. No podía dejar que Ricardo y sus ejecutivos entraran a la sección donde estaban los niños, pero tampoco podía negarse sin levantar sospechas. Su mente trabajaba a 1000 por hora, buscando una solución, mientras sus pies la llevaban automáticamente hacia la entrada de la sección privada. Señor Estele, bienvenido, dijo con su sonrisa profesional, aunque por dentro estaba al borde del pánico. ¿Prefieren la mesa junto a las ventanas? Tiene la mejor vista de la ciudad. Perfecto, respondió Ricardo sin mirarla realmente, concentrado en su teléfono, mientras los conducía hacia las mesas. Carla rezaba para que los niños permanecieran callados y ocultos detrás de la mampara. Le sirvió agua y tomó las órdenes de bebidas con manos que temblaban imperceptiblemente. Todo iba bien, hasta que escuchó un pequeño estornudo proveniente de la esquina, donde estaban Mateo y Sofía. Ricardo levantó la vista de inmediato. ¿Qué fue eso? Probablemente el aire acondicionado, señor, mintió Carla rápidamente. A veces hace ruidos extraños, con la humedad de la lluvia. Pero Ricardo ya se había levantado y caminaba hacia el origen del sonido. Carla lo siguió, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Cuando Ricardo dio la vuelta a la mampara y vio a los 2 niños acurrucados en la mesa con mantas y platos de comida, su expresión pasó de la sorpresa a la confusión y luego a algo que Carla no pudo descifrar. ¿Qué significa esto?, preguntó, volteándose hacia ella. El señor Pacheco apareció como una aparición, su rostro rojo de la vergüenza y la furia. Carla, ¿qué demonios has hecho? Sabes perfectamente que los niños no pueden estar aquí sin supervisión adulta. Lo siento, señor Pacheco, dijo Carla, manteniendo la voz firme aunque sabía que estaba a punto de perder su empleo. Estaban solos bajo la lluvia, buscando a su padre. No podía simplemente dejarlos afuera. No es tu decisión. Las reglas existen por una razón. Estás despedida. Recoge tus cosas y vete inmediatamente, gritó el gerente. Mateo se levantó de la silla, con lágrimas en los ojos. No, es nuestra culpa, no la de ella. Por favor, no la despidan. Ella solo nos ayudó porque teníamos miedo. Ricardo levantó una mano, silenciando a todos. Se acercó a los niños y se arrodilló para quedar a su altura. ¿Cómo se llaman? Mateo y Sofía, respondió el niño. ¿Y dónde está su padre? No lo sabemos. Nos dijo que lo esperáramos, pero no ha vuelto. Ricardo se quedó mirando a los niños por un largo momento, y algo en su expresión
se suavizó de una manera que sorprendió a todos los presentes. Luego se volvió hacia el señor Pacheco. Cancelé el despido, dijo con voz tranquila pero firme. Pero señor Stelle, las reglas, comenzó a protestar el gerente. Las reglas están para servir a las personas, no al revés. Interrumpió Ricardo. Esta mujer vio a 2 niños en problemas y actuó con compasión. Eso es exactamente el tipo de empleado que quiero en mis hoteles. Ahora, en lugar de seguir perdiendo el tiempo, llame a seguridad para que revisen las cámaras del lobby y ayúdenos a localizar al padre de estos niños. El señor Pacheco se quedó boquiabierto pero asintió rápidamente y salió prácticamente corriendo. Ricardo se volvió hacia Carla. ¿Cómo te llamas? Carla Méndez, señor. Carla. Gracias por cuidar de estos niños. No muchas personas habrían arriesgado su empleo por hacer lo correcto. Ella no supo qué responder. Estaba demasiado impactada por todo lo que acababa de suceder. Durante la siguiente hora, el hotel se convirtió en un pequeño centro de operaciones para localizar al padre de los niños. Ricardo pospuso su reunión y personalmente coordinó la búsqueda. Resultó que el padre, un hombre llamado Fernando Ruiz, había sufrido un accidente menor en su auto camino al hotel. Estaba bien, pero su teléfono se había roto en el impacto y no había podido comunicarse con nadie. Cuando finalmente llegó al hotel, cerca de la medianoche, estaba desesperado y aliviado a partes iguales al encontrar a sus hijos sanos y salvos. La reunión entre padre y hijos fue emotiva. Fernando abrazó a Mateo y Sofía con tanta fuerza que parecía que nunca los soltaría. Luego se volvió hacia Carla con lágrimas en los ojos. Gracias, dijo con voz quebrada. Gracias por cuidarlos. No sé qué habría hecho si les hubiera pasado algo. Solo hice lo que cualquier persona habría hecho, respondió Carla, sintiéndose incómoda con tanta atención. No, intervino Ricardo, que había observado todo desde cierta distancia. No es lo que cualquiera habría hecho. Es lo que alguien con verdadero corazón hace. Después de que Fernando y los niños se fueron, con una habitación cortesía del hotel y la promesa de una cena completa, al día siguiente, Ricardo le pidió a Carla que lo acompañara a su oficina. Ella sintió un escalofrío de nerviosismo. Quizás el CEO había cambiado de opinión sobre el despido. La oficina de Ricardo estaba en el piso 40 del edificio, con ventanas del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, iluminada. Era un espacio elegante pero sorprendentemente acogedor, con estantes llenos de libros, fotografías familiares y algunos premios discretamente exhibidos. Siéntate, por favor, dijo Ricardo, señalando una silla frente a su escritorio. Carla se sentó en el borde del asiento, con las manos entrelazadas en su regazo. Llevo 3 años trabajando aquí y nunca había hablado con un empleado como tú, comenzó Ricardo. Y eso es un problema. He estado tan concentrado en las cifras, en la expansión, en mantener la reputación de excelencia de la marca, que olvidé lo más importante, las personas que hacen que todo esto funcione. Hizo una pausa, mirando por la ventana, hacia la ciudad. Lo que hiciste esta noche, me recordó algo que mi abuelo solía decir cuando fundó el primer Hotel Grand Stelle hace 60 años. Él decía que un hotel no es solo un edificio con habitaciones, es un lugar donde las personas buscan refugio, comodidad, un hogar temporal. Y las personas que trabajan en ese hotel son los guardianes de esa experiencia. ¿Sabes qué más decía? Carla negó con la cabeza, sin atreverse a hablar. Decía que el verdadero lujo no está en el mármol de los pisos o en la cantidad de estrellas que tenemos, sino en la calidez humana que ofrecemos. Esa calidez se ha ido perdiendo mientras la empresa crecía. Y yo soy el responsable de eso. Ricardo se volvió hacia ella, con una expresión que Carla no esperaba ver en el rostro de un CEO multimillonario. Vulnerabilidad. Mi hermana murió hace 5 años, dijo en voz baja. Tenía una hija, mi sobrina Emma, que ahora tiene 7 años. Cuando vi a esos niños, esta noche, asustados y solos, pensé en Emma, pensé en cómo yo estaría aterrorizado si ella estuviera en esa situación. Y pensé en cómo esperaría que alguien, en algún lugar, tuviera la compasión de ayudarla, incluso si eso significara romper algunas reglas. Carla sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Por primera vez en la noche, vio a Ricardo no como el intimidante CEO, sino como un ser humano, con su propio dolor y sus propios miedos. Quiero ofrecerte un puesto diferente en la empresa, continuó Ricardo. Estoy creando un nuevo departamento de experiencia humanizada. Su propósito será asegurarse de que nunca perdamos de vista lo que realmente importa, las personas. Quiero que seas parte del equipo que lo desarrolle. No tienes que responder ahora, piénsalo. Carla estaba completamente atónita. Señor Stelle, yo
No tengo educación universitaria. Solo tengo diploma de secundaria. No estoy calificada para un puesto así. Los títulos se pueden obtener. Y la empresa pagará por tu educación, si decides aceptar. Pero la compasión, la empatía, el instinto de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, eso no se enseña en ninguna universidad. Tú lo tienes. Es algo mucho más valioso. Esa noche, Carla regresó a su pequeño apartamento, en un estado de shock. Se sentó en su sofá desgastado, mirando las paredes, que necesitaban pintura, y se preguntó si todo había sido un sueño extraño. Pero cuando revisó su teléfono, encontró un correo electrónico oficial del Departamento de Recursos Humanos del hotel con los detalles de la oferta. Era real. Durante los siguientes días, la vida de Carla cambió de maneras que nunca habría imaginado. Aceptó la oferta, y comenzó a trabajar directamente con Ricardo, y un equipo pequeño pero dedicado en el desarrollo del nuevo departamento. Descubrió que tenía un talento natural para identificar qué necesitaban los empleados y los huéspedes para sentirse valorados. Sus ideas, nacidas de años de experiencia directa en el servicio, eran innovadoras precisamente porque venían desde una perspectiva que los ejecutivos habían olvidado hacía mucho tiempo. Ricardo y Carla comenzaron a pasar mucho tiempo juntos, trabajando hasta tarde en la oficina, discutiendo filosofías de hospitalidad, compartiendo historias de sus vidas. Carla descubrió que detrás del traje impecable y la reputación de genio de los negocios, Ricardo era un hombre profundamente solitario que había sacrificado su vida personal por mantener el legado familiar. Desde la muerte de su hermana, se había sumergido, aún más, en el trabajo, usando la empresa como una manera de evitar enfrentar su dolor. Emma me preguntó el otro día, ¿por qué nunca me caso? Le contó Ricardo una noche, mientras revisaban propuestas de capacitación para el personal. Le dije que estaba muy ocupado. Ella me miró con esos ojos enormes que tiene, y me dijo, tío Rico, mamá siempre decía que estar ocupado es solo una excusa para no vivir. Tiene 7 años, y ya es más sabia que yo. Carla sonrió. Los niños tienen una manera de ver directamente a través de nuestras defensas. Como tú, dijo Ricardo, mirándola de una manera que hizo que Carla sintiera mariposas en el estómago. Tú también ves a través de las cosas, de las personas. Es como si tuvieras un radar para la autenticidad. Supongo que cuando creces sin nada, aprendes a valorar lo que es real, respondió ella. Las apariencias no significan mucho cuando no puedes permitírtelas. A medida que pasaban las semanas, la relación entre Carla y Ricardo se profundizó. Ya no era solo laboral. Comenzaron a almorzar juntos, no en el elegante restaurante del hotel, sino en pequeños lugares que Carla conocía, donde la comida era simple pero honesta. Ricardo la llevó a conocer a Emma, y Carla se enamoró instantáneamente de la niña, inteligente y traviesa, que le recordaba tanto a ella misma de pequeña. Me gustas, le dijo Emma a Carla sin rodeos durante su tercer encuentro. Tío Rico sonríe más cuando estás aquí. Ricardo se sonrojó, algo que Carla nunca pensó que vería. Emma, no puedes decir esas cosas. ¿Por qué no? Es verdad, insistió la niña. Además, Carla me gusta más que esas mujeres aburridas que siempre intentan impresionarte en las fiestas. Carla no pudo evitar reírse, y cuando sus ojos se encontraron con los de Ricardo, vio en ellos algo que la hizo contener la respiración, deseo, ternura, y quizás algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Fue Emma quien finalmente empujó las cosas en la dirección correcta. Una tarde, después de una sesión de trabajo particularmente larga, Ricardo invitó a Carla a cenar en su penthouse. Era la primera vez que ella visitaba su hogar personal, y se sorprendió al descubrir que era mucho menos ostentoso de lo que esperaba. Sí, era espacioso, y estaba bien decorado, pero también tenía toques personales. Dibujos de Emma en el refrigerador, libros apilados por todas partes, fotografías familiares que contaban la historia de un hombre que valoraba las conexiones por encima de las posesiones. Durante la cena, que Ricardo había preparado él mismo, uno de los pocos talentos que conservó de cuando vivía solo en la universidad, Emma anunció que tenía una presentación importante en la escuela la semana siguiente. Es sobre las personas que admiramos, explicó. Voy a hablar sobre mi mamá, por supuesto, pero también quiero hablar sobre tío Rico, y sobre ti, Carla. ¿Sobre mí?, preguntó Carla, sorprendida. Emma, apenas me conoces. Te conozco lo suficiente, insistió la niña. Tío Rico me contó cómo ayudaste a esos niños, aunque podías perder tu trabajo. Eso es ser valiente. Y también me dijo que estás haciendo que el hotel sea un lugar más amable.
Mi mamá siempre decía que el mundo necesita más personas amables. Esa noche, después de que Emma se fuera a dormir, Ricardo y Carla se quedaron en el balcón, mirando la ciudad, iluminada bajo un cielo despejado. Hay algo que he querido decirte, comenzó Ricardo, con una voz que temblaba ligeramente, y he estado posponiéndolo porque tenía miedo de arruinar lo que tenemos. Pero Emma tiene razón en algo, la vida es demasiado corta para desperdiciarla en él. Miedo. Se volvió hacia Carla, tomando sus manos entre las suyas. Desde aquella noche con los niños, no he podido dejar de pensar en ti. Al principio pensé que era admiración profesional, pero es mucho más que eso. Me haces querer ser mejor persona, me haces reír, me haces recordar que la vida no se trata solo de balances financieros y expansiones corporativas. Carla, me he enamorado de ti. Carla sintió que se le cortaba la respiración. Durante años había mantenido su corazón cuidadosamente guardado, protegiéndolo de decepciones y rechazos. Pero con Ricardo, todas sus defensas se habían ido desmoronando lentamente, sin que ella se diera cuenta. Yo también, susurró finalmente, también me he enamorado de ti. Y eso me aterroriza porque venimos de mundos completamente diferentes. Los mundos se pueden construir juntos, dijo Ricardo, acercándose más a ella, si ambos estamos dispuestos a ser valientes. La besó entonces, suavemente al principio, luego con más pasión, y Carla sintió que por primera vez en su vida estaba exactamente donde debía estar. Los siguientes meses fueron un torbellino de cambios y descubrimientos. La relación entre Carla y Ricardo creció más fuerte cada día. Él la presentó a su círculo social, desafiando los susurros y las miradas de quienes pensaban que una ex camarera no era apropiada para alguien de su posición. Carla, por su parte, lo introdujo a su mundo, su hermana menor que estudiaba enfermería, su madre que aún trabajaba limpiando casas, aunque Carla ahora podía ayudarla económicamente. Los amigos del barrio que la habían conocido toda su vida. Ricardo contrató tutores para que Carla pudiera comenzar sus estudios universitarios en administración hotelera. Ella demostró ser una estudiante excepcional, combinando su experiencia práctica con conocimientos teóricos, de una manera que impresionaba a sus profesores. El departamento de experiencia humanizada que habían creado comenzó a implementarse en todos los hoteles de la cadena, y los resultados fueron extraordinarios. La satisfacción de empleados y huéspedes aumentó, las reseñas mejoraron, y otros hoteles comenzaron a preguntarse cómo Grand Stelle había logrado esa transformación. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos de tensión cuando Carla se sentía fuera de lugar en eventos corporativos elegantes, o cuando Ricardo inconscientemente mostraba privilegios que ella nunca había conocido. Tuvieron discusiones honestas y a veces dolorosas sobre clase, dinero y las diferentes realidades en las que habían crecido, pero cada vez eligieron la honestidad y el compromiso por encima del orgullo. La propuesta llegó exactamente 24 horas después de aquella noche fatídica con Mateo y Sofía. Aunque para Carla y Ricardo habían sido meses de construir algo hermoso juntos. Ricardo había organizado una cena especial de aniversario para el programa de experiencia humanizada, invitando a todos los empleados que habían participado en su desarrollo. El evento se realizaba en el salón principal del Hotel Grand Stelle, el mismo lugar donde Carla había trabajado como invisible camarera hacía no tanto tiempo, cuando Ricardo tomó el micrófono para dar un discurso sobre el éxito del programa. Carla pensó que sería solo un agradecimiento corporativo más, pero entonces él comenzó a contar una historia. Hace exactamente un año, en una noche lluviosa, una mujer que trabajaba en este hotel tomó una decisión que lo cambió todo. No solo para 2 niños que necesitaban ayuda, sino para mí, para esta empresa, y para todos nosotros. Esa mujer me recordó algo que había olvidado, que el verdadero éxito no se mide en ganancias, sino en el impacto positivo que tenemos en las vidas de los demás. Hizo una pausa, y Carla sintió que su corazón comenzaba a acelerarse cuando vio la expresión en su rostro. Carla Méndez, continuó Ricardo, bajando del escenario y caminando hacia donde ella estaba sentada. Me has enseñado más sobre liderazgo, compasión y valentía en estos meses que todo lo que aprendí en mi maestría de negocios. Me has mostrado que el amor no se trata de encontrar a alguien de tu mismo mundo, sino de construir un mundo nuevo juntos. Se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. El salón quedó en completo silencio. Te amo con todo lo que soy, me harías el honor de casarte conmigo. Y así fue como llegamos al momento del inicio de esta historia, con Carla temblando mientras sostenía el anillo, con Ricardo esperando su respuesta,
con todo un salón conteniendo la respiración. Sí, dijo ella nuevamente, permitiendo que él colocara el anillo en su dedo. Sí, 1000 veces sí. Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos de boda, pero también de continuar construyendo sus vidas juntos. Carla se graduó con honores de su programa universitario. Ricardo aprendió a cocinar más de 3 platos. Emma comenzó a llamar a Carla tía Carla sin que nadie se lo pidiera. La madre de Carla, que al principio había desconfiado de Ricardo, los ricos son todos iguales, decía. Finalmente admitió que quizás este era diferente cuando lo vio ayudando a organizar una clínica de salud gratuita en el barrio donde ella vivía. La boda se realizó en el jardín del primer hotel que el abuelo de Ricardo había fundado. Un lugar más pequeño y modesto que el Grande Stelle, pero lleno de historia y significado. Carla insistió en que fuera una celebración íntima, solo con las personas que realmente importaban. Mateo y Sofía fueron invitados especiales, y Fernando, su padre, dio un emotivo discurso sobre cómo un simple acto de bondad puede cambiar el curso de múltiples vidas. Durante su primer baile, como marido y mujer, Ricardo le susurró al oído: ¿alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí con me viste entrar a ese restaurante hace un año? Carla se rió. Honestamente, estaba demasiado ocupada tratando de evitar que me despidieran como para imaginar cualquier cosa. Pero si hubiera podido ver el futuro, creo que no lo habría creído. Es demasiado perfecto. No es perfecto, corrigió Ricardo, apretándola más cerca. Es real, y eso es mucho mejor. Años después, cuando Carla se convirtió en directora de operación, humanizadas de toda la cadena hotelera Grande Stelle. Cuando Emma creció y decidió estudiar trabajo social, inspirada por la historia de cómo su tío y su tía se conocieron. Cuando Mateo y Sofía fueron a la universidad, con becas que Ricardo y Carla habían establecido para jóvenes en situaciones difíciles, la gente seguía preguntando cómo había comenzado todo. Y Carla siempre contaba la misma historia, sobre una noche lluviosa, 2 niños asustados, una decisión imposible, y la certeza de que hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, siempre vale la pena. Pero la verdadera historia, la que Carla guardaba en lo más profundo de su corazón, era más compleja y hermosa que cualquier cuento de hadas. Era la historia de una mujer que había pasado años haciéndose invisible, creyendo que esa era la única manera de sobrevivir en un mundo que no le daba espacio. Era la historia de un hombre que había construido murallas de éxito y responsabilidad alrededor de su corazón, para no sentir el dolor de la pérdida. Y era la historia de cómo ambos encontraron el valor para derribar esas barreras, un día a la vez, una conversación honesta a la vez, un acto de vulnerabilidad a la vez. El programa de experiencia humanizada que habían creado juntos se convirtió en un modelo para la industria hotelera internacional. Otros ejecutivos visitaban Grande Stelle para entender cómo habían logrado combinar excelencia en el servicio con genuina calidez humana. Carla daba conferencias en universidades y congresos, compartiendo la filosofía que había aprendido, no de libros, sino de años de estar del otro lado del mostrador, de saber lo que se sentía ser tratada como invisible, como reemplazable, como menos que. Las personas no son recursos humanos, decía en sus presentaciones, son seres humanos, con historias, con sueños, con miedos y esperanzas. Cuando una empresa entiende eso, cuando trata a sus empleados como individuos valiosos y no como números en una nómina, todo cambia. La productividad aumenta. Sí, pero más importante aún, creamos lugares de trabajo donde las personas pueden florecer, no solo sobrevivir. Ricardo, por su parte, descubrió que liderar con empatía no significaba ser débil o perder el enfoque en los resultados. Al contrario, los hoteles Grande Stelle alcanzaron niveles de rentabilidad y reconocimiento que superaron todos los años anteriores. Pero para él, el verdadero éxito se medía en cosas diferentes ahora. En la empleada de limpieza, que finalmente pudo inscribir a su hija en la universidad, gracias al programa de becas educativas que habían implementado. En el recepcionista, que superó su depresión porque alguien finalmente notó que estaba luchando y le ofreció apoyo. En las docenas de pequeñas historias de transformación que ocurrían todos los días en los distintos hoteles de la cadena. Emma se convirtió en una adolescente brillante y compasiva, que dividía su tiempo entre sus estudios, el voluntariado en centros comunitarios, y ser la dama de honor perfectamente y imperfecta en las bodas de parejas de empleados del hotel que se habían conocido trabajando juntos. Ella siempre decía que su familia
Era prueba de que el amor podía aparecer en los lugares más inesperados. Mi mamá solía decir que las mejores cosas de la vida nunca están en los planes, le contó Emma a Carla en una de sus conversaciones nocturnas, cuando la adolescente tenía problemas para dormir y buscaba el consejo de su tía. Creo que tú y tío Rico son el ejemplo perfecto de eso. Ninguno de los dos estaba buscando amor esa noche, pero lo encontraron de todas formas. Tu mamá era muy sabia, respondió Carla, abrazándola. Y Liga, tú te pareces mucho a ella. Tienes su corazón grande y su capacidad de ver la belleza en las cosas ordinarias. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Emma de repente, de haber dejado tu antigua vida, de haberte arriesgado tanto por alguien que apenas conocías. Carla pensó en la pregunta con cuidado. ¿Sabes? Hubo momentos difíciles al principio, momentos en que me sentía como una impostora, como si no perteneciera a este mundo. Pero entonces me di cuenta de que no se trataba de dejar mi vida antigua o entrar en una nueva. Se trataba de crear algo completamente diferente, algo que fuera auténticamente nuestro. No renuncié a quien era, Emma. Simplemente me permití crecer y convertirme en quien siempre pude ser. Los fines de semana, cuando Ricardo y Carla no tenían compromisos de trabajo, les gustaba volver al barrio donde ella había crecido. Habían abierto un centro comunitario allí, un espacio donde niños y adultos podían tomar clases gratuitas, recibir asesoría laboral, o simplemente tener un lugar seguro para reunirse. La madre de Carla, doña Mercedes, se había convertido en la administradora no oficial del lugar, conociendo a cada persona que entraba por su nombre y su historia. Mira lo que lograste, mija, le dijo un día Carla, mientras observaban a un grupo de adolescentes participando en un taller de desarrollo profesional. No solo cambiaste tu vida, cambiaste todo el barrio. No fui solo yo, mamá, respondió Carla. Fue todo un equipo, y especialmente tú, que me enseñaste desde pequeña que la dignidad no tiene nada que ver con cuánto dinero tienes en el banco. Y mira, tú me enseñaste que los sueños no son solo para los ricos, dijo doña Mercedes, limpiándose una lágrima, que una niña de este barrio puede llegar tan lejos como se proponga. Mateo y Sofía, los niños, que habían catalizado todo aquella noche lluviosa, se convirtieron en parte extendida de la familia. Fernando, su padre, había logrado estabilizar su vida después de aquella noche difícil. Consiguió un trabajo estable, recibió terapia para procesar su duelo por la pérdida de su esposa, y lentamente reconstruyó una vida para él y sus hijos. Mantenía contacto regular con Ricardo y Carla, agradeciéndoles no solo por aquella noche, sino por las oportunidades que habían creado para tantas familias como la suya. Mateo, ahora un joven de 17 años, había sido aceptado en 3 universidades prestigiosas con becas completas. Quería estudiar ingeniería. Aquella noche en el restaurante, le dijo a Carla durante una cena familiar, pensé que todo estaba perdido. Sofía lloraba, yo estaba asustado, y no sabía qué hacer, pero tú nos viste, realmente nos viste, no como un problema o una molestia, sino como personas que necesitaban ayuda. Eso es lo que quiero hacer con mi vida, crear soluciones que ayuden a las personas que otros no ven. Sofía, de 13 años, era una artista talentosa, que pintaba murales en el centro comunitario del barrio de Carla. Uno de sus murales más famosos mostraba a una mujer con uniforme de camarera sosteniendo una linterna que iluminaba un camino para 2 niños pequeños. No necesitaba explicación. En su 10º aniversario de bodas, Ricardo le tenía preparada una sorpresa a Carla. La llevó vendada de los ojos hasta el restaurante del Hotel Grande Stelle, específicamente a la sección privada donde todo había comenzado. Cuando le quitó la venda, Carla vio que habían transformado el espacio en una exhibición temporal, fotografías de los últimos 10 años, testimonios de empleados cuyas vidas habían cambiado gracias al programa de experiencia humanizada, artículos de periódicos sobre el éxito de la cadena hotelera, pero sobre todo, historias personales. Quería que recordaras, dijo Ricardo, tomando su mano, que todo esto empezó con un acto simple de bondad, con una mujer que decidió que las reglas importaban menos que la humanidad. Estos 10 años han sido los mejores de mi vida, Carla, no por el éxito del negocio, sino porque finalmente aprendí lo que realmente significa vivir. En la pared del fondo había una fotografía grande de aquella noche, Mateo y Sofía envueltos en mantas, con tazas de chocolate caliente en las manos, mirando a Carla con expresiones de alivio y gratitud. De alguna manera, alguien había capturado ese momento, sin que ella lo supiera. ¿Cómo conseguiste esta foto?, preguntó Carla, con lágrimas en los ojos. El sistema de seguridad, explicó Ricardo,
Pedí las grabaciones de esa noche hace años, y mandé hacer capturas de pantalla. Quería preservar el momento que cambió mi vida. Junto a la fotografía, había una placa con una inscripción: el verdadero lujo no se mide en estrellas sino en corazones. Este es el lugar donde aprendimos esa lección. Carla se volvió hacia Ricardo, rodeándolo con sus brazos. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Que aquella noche, cuando dejé entrar a esos niños, estaba absolutamente aterrorizada. Estaba segura de que me iban a despedir, de que arruinaría la única estabilidad que había logrado en mi vida. Pero algo en mi interior me dijo que algunas cosas son más importantes que la seguridad. Y ya tenías razón, dijo Ricardo, besándola suavemente. Siempre la has tenido. Esa noche, después de la celebración privada de aniversario, caminaron juntos por los pasillos del hotel. Carla se detuvo frente al salón de empleados, donde años atrás se cambiaba su uniforme y compartía sus descansos con otros trabajadores que, como ella, eran invisibles para la mayoría de los huéspedes. ¿Extrañas algo de aquellos días?, preguntó Ricardo. Carla lo pensó honestamente. Extraño la simplicidad. A veces, extraño la camaradería con mis compañeros, las bromas durante los turnos difíciles, la satisfacción simple de un turno bien hecho. Pero no cambiaría nada, porque aquellos días me prepararon para estos. Me enseñaron a valorar cada oportunidad, a nunca olvidar de dónde vengo, a entender realmente lo que significa trabajar duro por cada pequeña victoria. Eso es lo que más amo de ti, dijo Ricardo, que nunca has dejado que el éxito cambie quién eres en tu esencia. Sigues siendo la misma mujer que arriesgó todo por 2 niños desconocidos, solo que ahora tienes la plataforma para hacer ese tipo de diferencia a una escala mucho mayor. Años después de aquella noche transformadora, cuando Carla tenía 42 años y Ricardo 51, decidieron escribir un libro juntos. Se llamaba La Regla de Oro, porque la humanidad siempre debe venir primero en los negocios. Se convirtió en un bestseller internacional, no porque prometiera fórmulas mágicas para el éxito empresarial, sino porque contaba historias reales de transformación, de empleados que florecieron cuando fueron tratados con dignidad, de empresas que prosperaron cuando pusieron a las personas por encima de las ganancias. Durante la gira de promoción del libro, un periodista le preguntó a Carla: ¿cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido en este viaje? Carla no tuvo que pensar la respuesta: que todos nosotros estamos a una decisión de distancia de cambiar no solo nuestra vida, sino la vida de incontables otras personas. Aquella noche en el restaurante, yo podría haber seguido las reglas. Habría sido más fácil, más seguro, pero elegí ver a 2 niños que necesitaban ayuda. Esa única decisión desató una cadena de eventos que ninguno de nosotros podría haber predicho. Así que la lección es simple: cuando te enfrentes a la elección entre las reglas y la humanidad, elige la humanidad. Siempre, Ricardo agregó, y desde el lado empresarial. La lección es que el verdadero liderazgo no se trata de mantener el orden a toda costa. Se trata de crear un ambiente donde las personas puedan tomar buenas decisiones, incluso si esas decisiones implican romper ocasionalmente con el protocolo. Se trata de contratar por el carácter y entrenar para las habilidades, no al revés. El legado de aquella noche lluviosa se extendió mucho más allá de lo que Carla y Ricardo pudieron haber imaginado. Inspiró a otros líderes empresariales a repensar sus propias prácticas. Escuelas de negocios comenzaron a incluir estudios de caso sobre grandes tele en sus currículos. Pero más importante aún, cambió las vidas individuales de miles de empleados que finalmente sintieron que su humanidad era valorada tanto como su productividad. Emma, que ahora tenía 22 años y estaba terminando su maestría en trabajo social, había decidido que su tesis se enfocaría en el impacto de las prácticas laborales humanizadas en la salud mental de los empleados. Ustedes comenzaron una revolución, le dijo a Carla y Ricardo durante una cena familiar. Literalmente cambiaron la conversación sobre lo que significa ser un buen empleador. No fue una revolución, corrigió Carla gentilmente. Fue un regreso a los principios básicos de tratar a las personas con respeto y dignidad. Lo revolucionario es que eso se hubiera vuelto tan raro en el mundo corporativo, que pareciera innovador. Mateo, ahora un ingeniero recién graduado, trabajando en tecnología sostenible, visitaba regularmente para actualizarlos sobre sus proyectos. Estoy diseñando sistemas de energía renovable para comunidades de bajos recursos, explicó con orgullo. Quiero asegurarme de que las innovaciones tecnológicas no sean solo para los que pueden pagarlas. Sofía había recibido una beca completa en una prestigiosa escuela de artes y
Su trabajo ya estaba siendo exhibido en galerías. Su serie más aclamada se llamaba Los Invisibles y presentaba retratos de trabajadores de servicio, camareras, personal de limpieza, guardias de seguridad, cocineros. Son las personas que mantienen el mundo funcionando, explicaba en sus exhibiciones, pero raramente los vemos realmente. En una tarde tranquila, Carla y Ricardo se sentaron en el balcón de su hogar, mirando el atardecer sobre la ciudad. Ya no vivían en el penthouse del hotel, sino en una casa más modesta, en un vecindario mixto. Algo que había sorprendido a muchos, pero que para ellos tenía perfecto sentido. Querían que su hogar fuera un reflejo de sus valores, no de su cuenta bancaria. ¿Alguna vez te preguntaste qué habría pasado si aquella noche hubieras elegido seguir las reglas?, preguntó Ricardo. Carla sonrió. Todo el tiempo durante los primeros años. Pero ya no, porque me di cuenta de que aquella noche no fue realmente una elección. Quiero decir, técnicamente lo fue, pero en mi corazón no había otra opción posible. Ver a esos niños y no ayudarlos habría ido contra todo lo que soy. Exactamente, asintió Ricardo. Y diga, eso es lo que me enamoró de ti. No solo que hiciste lo correcto, sino que ni siquiera consideraste hacer otra cosa. Tu brújula moral es tan fuerte que el miedo no pudo desviarla. Tenía miedo, admitió Carla. Estaba aterrorizada, pero aprendí que el valor no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la paz del momento. ¿Sabes qué me dijo doña Mercedes el otro día?, preguntó Ricardo de repente. ¿Qué te dijo mi madre? Me dijo que al principio pensaba que yo no era suficiente para ti, que los hombres ricos no sabían valorar a las mujeres trabajadoras, pero que con los años aprendió que el verdadero valor de una persona no tiene nada que ver con su origen sino con sus elecciones. Carla se rió. Mi madre es muy directa, pero también es muy sabia. Me dijo que tú me habías salvado tanto como yo te había salvado a ti, continuó Ricardo, que estaba atrapado en una prisión de oro, trabajando sin vivir, y que tú me enseñaste a ser humano nuevamente. Nadie salva a nadie, dijo Carla pensativamente, pero podemos caminar juntos hacia versiones mejores de nosotros mismos. Eso es lo que hicimos, lo que seguimos haciendo. El sol se hundió completamente en el horizonte, tiñendo el cielo de púrpuras y naranjas. Las luces de la ciudad comenzaron a encenderse una por una, como estrellas terrestres. ¿Tienes algún arrepentimiento?, preguntó Carla. Ricardo la miró con una sonrisa. Solo uno, que no entré a ese restaurante antes, que perdimos años en los que podríamos haber estado juntos, pero quizás necesitábamos ese tiempo, reflexionó Carla. Yo necesitaba esos años trabajando en silencio para entender realmente qué significa el servicio, la humildad, la gratitud. Y tú necesitabas ese tiempo, construyendo el imperio, para tener las herramientas necesarias para hacer el cambio que queríamos hacer. Todo sucede cuando debe suceder. Ricardo la besó suavemente. Cuando te volviste tan filosófica. Siempre lo fui, bromeó Carla. Solo que nadie me escuchaba cuando era una camarera. Esa noche, antes de dormir, Carla escribió en su diario, un hábito que había mantenido desde que era adolescente. Las últimas líneas decían: han pasado más de 10 años desde aquella noche con Mateo y Sofía. A veces parece una vida entera. Otras veces parece que fue ayer. He aprendido que los momentos que definen nuestras vidas raramente son los que planeamos. Son las decisiones espontáneas, los actos de bondad impulsivos, las veces que elegimos el amor sobre el miedo. Si pudiera dar un consejo a cualquier persona, que esto algún día sería simple: cuando veas a alguien que necesita ayuda, ayúdalo. No pienses en las consecuencias. No calcules el costo. Solo hazlo, porque nunca sabes cómo ese único acto de compasión podría tejer hilos de cambio que se extiendan mucho más allá de lo que puedes imaginar. La vida no es una serie de reglas a seguir. Es una colección de momentos donde elegimos quiénes queremos ser. Y yo elegí ser alguien que ve a las personas, que las valora, que las ayuda cuando puedo. Esa elección me dio todo: amor, propósito, familia, significado. No fue fácil. Hubo noches de duda, días de miedo, momentos en que pensé que había cometido un error terrible. Pero cada vez, la vida me demostró que hacer lo correcto, siempre vale la pena. Tal vez no inmediatamente, tal vez no de la manera que esperabas, pero de alguna forma, el universo tiene una manera de recompensar la bondad genuina. Así que sí, rompí las reglas aquella noche, y lo haría de nuevo, una y mil veces, porque algunas reglas merecen ser rotas cuando hay corazones humanos en juego. Cerró el diario y miró a Ricardo, que ya dormía tranquilamente a su lado. Sonrió, apagó la luz y se acurrucó junto a él, agradecida por cada decisión que os había llevado a ese momento exacto.
Y en algún lugar de la ciudad, en el Hotel Grande Stelle, una nueva camarera terminaba su turno nocturno, cansada pero satisfecha. Meña paz, me sería otro día de trabajo, de rostros desconocidos, de órdenes y propinas, pero esa noche, mientras caminaba hacia casa bajo las estrellas, llevaba en su bolsillo una tarjeta que había recibido durante su entrenamiento. Tenía una fotografía de 2 niños, con mantas y chocolate caliente, y debajo decía: recuerda siempre, las personas son más importantes que las reglas. Si alguien necesita ayuda, ayúdalo, tienes nuestro apoyo. Carla y Ricardo Stelle. La camarera guardó la tarjeta cuidadosamente, sin saber que algún día, ella también tendría la oportunidad de tomar una decisión que cambiaría vidas, sin saber que el legado de aquella noche lluviosa continuaría extendiéndose. Un acto de bondad a la vez, una persona vista y valorada a la vez, porque al final, eso es lo que realmente significa dejar una huella en el mundo, no construir monumentos de piedra o acumular fortunas, sino plantar semillas de compasión que florezcan en jardines que nunca verás, en corazones que nunca conocerás, en futuros que nunca imaginarás. Y todo comenzó con una camarera que ignoró las reglas por 2 niños en una noche de lluvia. Y el CEO que tuvo la sabiduría de ver el verdadero valor de ese acto. 24 horas que cambiaron no solo 2 vidas, sino innumerables más. 24 horas que demostraron que el amor, la compasión y el valor pueden aparecer en los lugares más ordinarios y transformarlos en algo extraordinario. Esta es su historia. Una historia de humanidad, de segunda oportunidades, de encontrar amor donde menos lo esperabas y propósito en los gestos más simples. Una historia que prueba que nunca subestimes el poder de un acto de bondad, porque a veces, ayudar a 2 niños en una noche lluviosa es solo el comienzo de una historia mucho más grande.